Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este nuevo webcast de Microsoft TechNet para Latinoamérica. Hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante y es acerca sobre Windows Intune. ¿Sí? Ya se han realizado diferentes webcasts con Windows Intune, incluyendo lo que es la maratón Intune, se ha hecho un de manera que pues, explicamos sobre la solución de administración y seguridad para Windows Cliente en la nube. ¿Vale? Bien, entonces, no preámbulos, pues arrancamos. Pues Daniel Vargas, voy a ser el speaker que voy a acompañar en el día de hoy, en esta charla. Mis datos de contacto están en pantalla. Cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier información, cualquier pregunta, estoy para servirles con el mayor gusto. Y pues cada día nosotros estamos para mejorar. ¿Vale? Bien, entonces vamos a tratar de Windows Intune el tema de implementación de software a los clientes, es decir, despliegue de aplicaciones como tal, ¿vale? Entonces, para las personas que no conozcan aún Windows Intune es la solución de administración y seguridad en la nube para Windows Client, ¿correcto? Que utiliza los siguientes, digamos, umbrales o ámbitos que nos puede ayudar esta solución en nuestra organización. Especialmente si nosotros queremos empezar una compañía y queremos pues una solución, implementar soluciones de TI, entonces estas son una de las más adecuadas e ideales en estos casos. Bien, primero toda la parte de anti-malware, posterior a ello está toda la parte de la administración de actualizaciones, Windows cliente, y no solamente a nivel de Windows cliente, sino de los productos de Microsoft que se encuentran instalados en el Windows cliente. Monitoreo proactivo de las máquinas, asistencia remota a un usuario sin importar dónde se encuentre. Asimismo, que tenga uno la posibilidad de hacer un inventario del hardware y del software que yo tengo en mis Windows clientes y establecer políticas de seguridad en cuanto a nivel de antivirus, cuánto se va a llevar a cabo las actualizaciones y adicionalmente eso en las políticas de firewall de Windows cliente. ¿Correcto? De tal manera que esta solución nos brinda flexibilidad de manera que los usuarios que se encuentren fuera de nuestras organizaciones van a contar con el monitoreo, la administración y el soporte que ellos necesitan. Adicionalmente, los administradores no están ligados a que tengan que estar en su organización, ¿correcto? Para poder administrar el entorno cliente de una organización. Sencillamente pueden entrar a un portal en Microsoft, que es manage.microsoft.com, ¿correcto? Una vez ya establecido ese servicio y funcionando, perfectamente pueden entrar con un navegador Internet Explorer con el complemento de Silverlight. Ya están teniendo acceso a toda la información y a la administración de sus Windows. Bien. De las últimas características que ha implementado Windows 5, que digamos este producto ya lleva más de un año. Sí, tenemos una dentro de las posibilidades y es lo que vamos a resaltar nada más hoy, es la implementación de software y actualizaciones a nivel de los PCs sin importar dónde se encuentren. Entonces vamos a hablar más que todo de implementación de software, ¿correcto? Que es el alcance de la charla. Bien, podemos ejecutar revisiones de anti-malware de forma rápida o completa de forma vía remota y reinicios remotos. También puedes designar administradores de célula lectura, con el fin de que puedan consultar la información de configuración de Windows Intune, así como información del inventario de los equipos, del hardware, del software, el estado de los equipos en cuanto a las actualizaciones, hacer revisiones qué equipos tienen en este momento inconvenientes de malware, entre otras, que puedan la mesa ayuda a consultar información relevante de este tema sin afectar la configuración de la plataforma de Windows Intune de la organización. Reparte detallados del hardware de las máquinas, vamos entre comillas, nosotros en nuestro país, Colombia, nosotros lo llamamos las hojas de vida de los equipos. Entonces, puede ser una buena fuente para las hojas de vida de los equipos, una muy buena fuente. Personalizar lo que son los thresholds, las alertas, de tal manera que si
hay un inconveniente que se esté presentando en la máquina. Un ejemplo, no sé, que haya problemas de disco, problemas de memoria, esté fallando el aplicativo, un aplicativo, etcétera. Y yo cuente con una notificación y que sea enviada a los administradores de Windows Intune o a las personas que yo designe, ¿sí? Que digamos puedo yo enviar esas alertas no necesariamente a personas que tengan necesariamente privilegios para administrar Windows Intune, pueden revisarlo recibir este mensaje en cualquier casilla de correo de cualquier usuario de la organización que sea designado para que monitoree esas alertas. Menús contextuales, drag and drop, copy paste, ¿vale? Y en este caso, pues no hay un cambio de arquitectura, es decir, pueden soportar en Windows Intune clientes con Windows cliente versiones corporativas en 32 y 64 bits, que es lo que está soportado. Es decir, Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Ultimate y Windows 7, por supuesto, con las versiones Professional, Enterprise y Ultimate. ¿Vale? ¿Cómo funciona Windows Intune para las personas que hasta ahora conocen el servicio? Antes de entrar en contexto al punto focal de la charla de implementación de software, los equipos pueden comunicarse fácilmente sin importar dónde estén a los servicios en la nube de Microsoft, los cloud servicios de Microsoft, utilizando los puertos 80 y 443. Los administradores, para que puedan usar la consola de administración web, tienen que tener un Windows Live ID, ya sea con una cuenta Hotmail Live, ¿sí? O MSN, ¿sí? O no necesariamente, puede crear con el correo de su organización un Windows Live ID, que sería la llave para poder entrar a la administración de los servicios. Entonces, los equipos únicamente de Internet Port 80 y el 443, sin importar dónde se encuentre, para que puedan notificar las alertas, puedan recibir las opciones remotas de anti-malware, inicios remotos, implementación de software, descarga de actualizaciones, entre otras. En Windows Intune, en la consola, manejamos lo que son los espacios de trabajo, ¿vale? Entonces, hay 10 ámbitos, de los cuales está un ámbito, un dashboard, ¿sí? De cómo encontramos la salubridad de nuestros Windows clientes. Adicionalmente, las máquinas que están inscritas en el servicio, las actualizaciones, podemos hacer actualizaciones de productos Microsoft, así como actualizaciones de productos de terceros, ¿correcto? De un aplicativo que nosotros tengamos. Como tenemos la parte de Endpoint Protection, las alertas, el software, que es la parte que vamos a trabajar, pero la parte de implementación. También tenemos la posibilidad de integrar licenciamiento en Windows Intune, licenciamiento Microsoft para controlar el licenciamiento que nosotros utilizamos en nuestros Windows clientes y también llevar un registro manual del licenciamiento que tengamos de software de terceros en nuestros Windows clientes. Las políticas de seguridad de Windows Intune, los niveles de Endpoint Protection, del antivirus, de la solución de Intune, Windows Firewall, el Intune Center, entre otras opciones. Bueno, también las actualizaciones automáticas, cómo van a funcionar las actualizaciones automáticas, aquí las se van a aplicar, entre otras. Disculpen. También están los reportes y toda la parte de administración del servicio. Sin olvidar, bueno, pues esta es la consola de Windows Intune, de manera para que pues lo tengamos en cuenta presente, que pues la podemos visualizar de esta manera. Voy a hablar, digamos, de un requisito que es importante a la hora de nosotros manejar actualizaciones e implementación de software para hacer su aplicación granular, que son los grupos. Las personas que ya han trabajado WSUS, este concepto es totalmente similar, lo pueden adaptar a Windows Intune, ¿vale? La idea es que en Windows Intune se manejan lo que son grupos. Si yo voy a la anterior diapositiva, ustedes van a alcanzar a ver, ¿cierto? Que puedo dividir equipos dependiendo de las localizaciones que
yo designe. En este ejemplo vemos un grupo de los equipos de capacitación, de pruebas, podemos hacer un grupo, dependiendo de los equipos que de alguna u otra manera pertenecen a diferentes campus o sitios físicos eh, que nosotros estemos administrando. Y también equipos que sean a nivel instalados en los hogares, ¿sí? Pero que pues, son controlados por un sistema de administración de TI, ¿vale? Entonces, ¿por qué los grupos? De esta manera nos va a permitir organizar según cómo en nuestra organización designamos el orden por grupos de equipos, por departamentos, por sitios físicos, entre otras, ¿sí? De manera que pues podamos hacer la aplicación de las actualizaciones y la implementación de software y las otras políticas. También lo que es la creación y la población de grupos. eh, Podemos nosotros también manejar lo que son filtros de información, dependiendo del grupo que se encuentre en las máquinas, y poder tener un estatus consolidado de esos grupos, digamos, por ejemplo, cuántos equipos de tal oficina o de tal sitio se han implementado tal software, por ejemplo, pues podemos llegar a trabajar ello, ¿sí? También hay que tener en cuenta que toda esta información que nosotros hagamos la van a poder ver tanto los administradores como los administradores de solo lectura. Y sin olvidar, en la consola de Windows Intune, como tenemos el enfoque es administrar los equipos y organizándolos por grupos, tenemos la posibilidad en la consola ver el estado del servicio de Windows Intune, ¿correcto? Los mantenimientos preventivos que se van a realizar, la disponibilidad del servicio, entre otras, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta primero para hacer la implementación de software los equipos que estén involucrados. Bueno, en este caso podemos crearlos por geografía, departamento o características de hardware y moverlos entre los grupos, ¿sí? Un grupo, en este caso, se designa esas configuraciones de tal manera que pues, a los equipos podrían llegar a estar en más de un grupo pues al tiempo, ¿sí? La posibilidad. Eh, en este caso hay dos grupos por defecto. Un grupo de todos los equipos y un grupo de equipos sin asignar. Estos dos grupos deben permanecer, no se pueden borrar, no hay posibilidad de borrarlos, ¿sí? Entonces, en todos los equipos yo voy a ver todos los equipos sin importar en qué grupo se encuentren. En los grupos sin asignar, digo, en equipos sin asignar, son los equipos que no pertenecen a un grupo, ¿correcto? Que aún no pertenecen a un grupo. Ahora vamos a ver más ejemplos de por qué tenemos que crear grupos. Por ejemplo, si voy a implementar una actualización o un software en un determinado sistema operacional, ejemplo en un Windows XP Service Pack 3, o quisiera conocer cuántas licencias de Office estoy utilizando, ¿correcto? Eh, Versus a lo que está actualmente instalado en un grupo de equipos que se encuentra organizado en Windows Sitio. Conocer los problemas que puedan tener en un determinado grupo, sitio, lugar, de tal manera que pues, uno pueda hacer los planes de acción para reparar pues, estos inconvenientes de los usuarios. Y adicionalmente a eso, poder validar una actualización o una implementación de software antes de que salga a producción. Una de las ventajas es que podemos agrupar equipos en un grupo de pruebas, ¿sí? Creamos un grupo de pruebas, involucramos unos equipos en ese grupo de pruebas, ¿sí? No sé, uno de cada departamento o un grupo aislado, etcétera. De manera que si se le aplican los cambios, validamos que funcionen correctamente y no afecten al entorno del usuario, ¿sí? De tal manera, no afectemos la confiabilidad ni la productividad de su entorno. Con esto, con seguridad, podemos aplicar los cambios en producción. Entonces, creamos un grupo, tenemos que insertar unos detalles, ¿sí? Posterior a eso, ¿a qué grupo raíz va a pertenecer? ¿Cierto? Si a la raíz
o a algún grupo que se haya creado, pues dependiendo de la jerarquía como la hayamos diseñado o la empecemos a diseñar. Agregamos los equipos que van a pertenecer al grupo y ya con esto pues ya los equipos ya están involucrados en estos grupos. Los grupos pueden ser editados, ¿correcto? Y pues pueden convivir pues obviamente versiones de otros sistemas operativos tal cual como vemos en el ejemplo. ¿Sí? Puedo cambiar el nombre, un día pude haberle colocado un nombre, mañana se cambió el, no sé, el nombre del sitio, el nombre de la localidad o el nombre de la unidad de negocio, etcétera. Que pues, digamos cambiando el nombre de la descripción, agregar o remover equipos de un grupo, ¿sí? O borrar un grupo, ¿correcto? Cuando borramos un grupo, pues no necesariamente van a borrarse las máquinas, simplemente que pues se van a desasignar pues de ese grupo como tal. Pues ya no cobijarían las políticas o los software que se hemos implementado. Si esto todo lo organizamos por grupos, vean que ustedes van a poder ver un dashboard general con cada ámbito de lo que sucede en estos equipos como yo los tenga yo organizados. ¿Vale? Unas alertas, unas actualizaciones y un estado de antimal. ¿Cierto? Hay que tener en cuenta que en el caso que desee ver todas las máquinas, yo puedo llegar a hacer filtros, como habíamos dicho anteriormente. Disculpen, me pasé de slide. Los filtros son ya prediseñados, ¿sí? Y no pueden ser cambiados, de los cuales podemos hacer, por ejemplo, qué agentes están instalados, qué agentes no están instalados, qué agentes no se han reportado, qué tipo de hardware puedo filtrar, o las alertas, o los equipos que tengan inconvenientes de malware en estos momentos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Lo que es la parte central de la charla que podemos hacer en Windows Intune, implementación de software sin importar dónde se encuentre. En Windows Intune podemos disponer de un almacenamiento de 2 GB, de tal manera que podemos subir nuestras aplicaciones que queramos desplegar, ¿sí? A través de la web, ¿sí? Sin importar dónde se encuentren las máquinas. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta que si requeríamos más almacenamiento, nosotros podemos comprarlo a través de la consola de Online Services de Microsoft, ¿vale? ¿Sí? Podemos nosotros distribuir software, publicar y desplegar software en cualquier lugar sin importar dónde se encuentren los equipos, ya sean dentro o fuera de mi compañía. ¿Sí? Simplemente con que la gente de Windows Intune esté desplegado y a la hora y al día que esté programado el despliegue, sin ningún problema va a entrar en funcionamiento estas actualizaciones e implementaciones de tal manera que esto es confiable o cerrado, que siempre está disponible y va a haber un alojamiento seguro para las aplicaciones que necesitamos distribuir. De tal manera que es tolerante a fallos, persistente y geográficamente distribuido. ¿Vale? Las aplicaciones pueden ser implementadas fácilmente en horarios o instalaciones inmediatas con sus monitoreos y podemos hacerle un seguimiento a estas aplicaciones en su destino. ¿Vale? Y su desinstalación, naturalmente. Caso que nos arrepintamos o debemos retirar el aplicativo por alguna causa. Podemos publicar aplicativos .exe, .msi, podemos manejar lo que son prerequisitos. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, este aplicativo solamente quiero que se instale en arquitecturas de 32 o de 64, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, o las reglas que yo vaya designando en cuanto a estos requisitos para su despliegue. Una instalación simple y con unas reglas de aplicabilidad, una compresión automática e inscripción del software que voy a desplegar al momento de cargarlo y descargarlo en los clientes. ¿Sí? Entonces, a esto
se publica, luego se hace un despliegue a través de los grupos. A eso va relacionado el por qué debemos conocer los grupos, la usabilidad de los grupos. Muy seguramente las personas que hayan trabajado Bluetooth ya entenderán eso, ¿vale? Y pues de tal manera pues tenemos un ya target definido para este despliegue. Las máquinas lo que digamos en este caso lo que utilizan es en el proceso ya de instalación, hacen el descubrimiento, hacen la instalación y hacen un reporte. De tal manera que hacemos un monitoreo si se desplegó con éxito el software que está en cuestión. Ya después podemos hacer las actualizaciones de software o hacer retiro de esa implementación de ese software. Todo a través de la misma consola. Cuando vamos a cargar software, debemos instalar un complemento que se llama el Windows Intune Software Publisher. Él va a hacer el despliegue de forma automática, de tal manera que podamos hacer el carga del software diciéndole qué software vamos a cargar, cómo se llama, qué descripción tiene, qué versión, los requerimientos, los prerequisitos y en este caso pues lo pertinente para que pues pueda realizarse ese. Windows Intune puede implementar software que soporte únicamente despliegue silencioso, es decir, que la implementación de ese software sea sin asistencia del usuario, que se implemente solito. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros hacer discovery y una detección de tal manera que podemos colocar reglas, lo que les hablaba, que en ciertos sistemas operacionales o en una versión específica o en unas arquitecturas específicas se va a hacer el respectivo despliegue. De manera que podemos nosotros inclusive hacer reglas de detección, digamos por ejemplo, si detectar si hay un software que ya está presentemente instalado, si vamos por medio de si existe el folder del aplicativo o si existe ya un MSI ya desplegado o llaves de registro. Digamos, de alguna u otra manera podemos inclusive saber, digamos, quiero saber si el aplicativo instaló con éxito o tuvo una falla. En este caso, los aplicativos normalmente tienen unos códigos de retorno de manera que son necesarios para poder hacer los reportes a Windows y en qué equipos realmente falló el tema. Bien, entonces veamos que esto tiene una relación con los grupos, ¿vale? Y la relación es total. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una implementación de un software o de una actualización de un software en la compañía, pues lo hago en la raíz. Caso contrario, lo podemos hacer simplemente en los grupos que convienen en este caso, ¿cierto? A eso, pues digamos, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ahí cómo hacemos con el tema del ancho de banda, el control de los archivos si se descarga una vez? ¿No debería ya estar una copia local para que los demás equipos en una misma red no lo vuelvan a descargar? Sí. En este caso, primero, en cuanto al control del ancho de banda, banda ancha, eh, utiliza lo que es una tecnología que se llama bits, de tal manera que podemos hacer descargas limitando pues su tasa de transferencia en un horario que nosotros designemos en estas políticas de Windows Intune, de lo que les hablaba al principio. De manera que pues no afectemos el ancho de banda a la hora de descargar las actualizaciones y pues los usuarios puedan utilizar su canal de forma tranquila. Se recomienda que utilicen un proxy con caché para estas subredes. ¿Por qué? Porque en este caso la caché va a mantener las peticiones que ya han descargado otros clientes. Como tal, Microsoft en su blog dispone de, de unas instrucciones y unas recomendaciones que debemos seguir en el caso que tengamos un web proxy. Ejemplo,
ISA Server y Forefront Trade Management Gateway, o como los conocen algunos, TNG, ¿sí? Inclusive hasta de firewall de terceros, de proxies de terceros, que diga. Entonces, en el blog de Windows Sitios podemos encontrar esa información. ¿Bien? Ahora, cuanto al monitoreo, es importante porque va relacionado a los códigos de suceso. De tal manera que podemos hacer por cada software que estamos desplegando, su publicador, su tamaño, fue implementado, no fue implementado, cuándo fue modificada la regla o el software, un tal, en cuántos tengo instalado, en cuántos falló, en cuántos está pendiente y en cuántos no cumple el requerimiento de ser instalado el software o no lo necesita. Cuando llegue la hora de la actualización, va al usuario, puede que el usuario le despliegue, según cómo se configuran las políticas, una actualización en esta lista. Entonces uno lo instala y hace el despliegue del software. Por defecto, los softwares que nosotros descarguemos del storage de Windows Intune, nosotros subamos, se almacena una caché en Program Files, Microsoft Online Management, Updates, Download. ¿Vale? ¿Cómo funciona? El administrador realmente entra a la consola de Windows Intune, Software, y lo publica. De tal manera que en el data center de Windows Intune se almacena la metadata de la información del aplicativo, las reglas de instalación, los códigos de suceso, el nombre, la descripción, la información necesaria. El software se almacena en Azure Storage, de tal manera que en Azure Storage van a descargar los usuarios los software que nosotros deseamos implementar en nuestra organización. ¿Vale? Entonces esto va ligado con otros servicios de Microsoft por debajo, servicios Flow como tal. Entonces, vean que la integración es muy excelente y muy poderosa. A esto, en el caso que los usuarios deseen hacer un push, ¿sí? Bueno, quiero ya implementar el software, una vez hayan mandado la orden de despliegue, simplemente van al escritorio o al menú inicio y van a Windows Intune Center, buscan actualizaciones de Windows Intune, hacen check for updates y hacen el respectivo despliegue. Sí, bueno, no sobra mencionar, podemos entrar a la consola de antivirus, de anti-malware y solicitar la asistencia remota, sin importar dónde nos encontremos. Bien, algunos tips, pues antes de que hagamos una mini demo, ¿vale? El caso del proxy que se les había recomendado, correcto, que es muy importante hacer el cache de sus contenidos. Habrán algunas veces en equipos donde viene restringido el internet. Te digo, ¿cómo hago para que se comuniquen con Windows Intune? La misma documentación de Microsoft y en el blog de Windows Intune podrán encontrar qué dominios deben permitir a sus proxies el acceso a estos contenidos. Y adicionalmente para que los clientes se puedan reportar. ¿Vale? Y hay que tener en cuenta pues las autenticaciones de proxy, ¿correcto? Que es muy importante pues permitirles la transmisión de tráfico a nivel de las máquinas. A nivel de estrategias de software, uno de los tips, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a subir software, pues, también existen lo que son unos grupos de implementación. Entonces podemos hacer un grupo por cada aplicativo o un grupo por cada tipo de aplicación o por cada colección o un grupo por cada localización geográfica con los aplicativos que requieran o un grupo de software por cada departamento, ¿sí? De tal manera que pues van, digamos, por ejemplo, no sé, los aplicativos de contabilidad, el departamento de contabilidad van estos y estos, ¿sí? De tal manera que pues estén clasificados. Esto es muy distinto a los grupos de equipos, son dos cosas excluyentes, pero que pues son necesarias a la hora de hacer el despliegue. Con el tema que va relacionado al proxy y los anchos de banda,
debo determinar tanto en el despliegue de Windows Intune como en el despliegue de actualizaciones o de software la cantidad de ancho de banda que va a consumir por n clientes, ¿correcto? Y normalmente en este ejemplo muestra, bueno, si hago una implementación de Windows Intune, ¿en cuántos me van? ¿Y cuánto voy a tener de uso de ancho de banda? O un ancho de banda diario cuando las máquinas se reportan, o las actualizaciones, entre otras, ¿sí? Entonces hay que prever muy bien todos esos cálculos. Bien, entonces, mejores prácticas para hacer el despliegue, ya como para ir cerrando. Hay que utilizar este servicio comenzando por las políticas de forma progresiva, ¿correcto? Y adicionalmente que estas políticas, para su descarga de los mismos, restrinja el ancho de banda dependiendo del porcentaje que nosotros queramos utilizar en las políticas a nivel general o en ciertos grupos durante las horas de trabajo, de tal manera que no les afectemos el ancho de banda a los clientes o a las organizaciones. Siempre cuando voy a hacer un despliegue de una actualización de un service pack, de un software, ¿sí? Debo hacer primero un grupo de desarrollo, de pruebas, y hacer el despliegue ahí, y monitorear y evaluar. Si todo sale bien, voy haciendo un despliegue progresivo, es que es como la recomendación, y las cosas que uno ha detectado en el camino. Debe uno utilizar lo que son las reglas de detección, de tal manera para minimizar las descargas innecesarias. Por ejemplo, si hay un aplicativo que ya se ha instalado, pues que lo detecte con las reglas que uno haya colocado para que pues, no lo tenga que otra vez volver a descargar. O que sencillamente pues solamente se instalen los software que deberían estar en las máquinas, ¿correcto? Combinar qué sistemas operativos, en qué arquitecturas y detectar si ya se ha instalado el aplicativo. Administrar el espacio y el almacenamiento a través de la consola de Windows Intune. Acordémonos que podemos aprovisionar espacio en caso que necesitemos más. Y revisar las opciones de actualizaciones automáticas, revisar en qué día, en qué hora, si las máquinas deben reiniciar o no deben reiniciar, entre otras opciones. Bien, pero antes de que pasemos ya a la parte final, preguntas y otras, voy a mostrarles una pequeña demo para que ustedes conozcan más del producto. ¿Vale? Métame en un segundo mientras yo voy a mi live meeting y voy a hacer el sharing de mi escritorio. Entonces esto va a tomar unos instantes. Entonces, de paciencia, ¿vale? One, desktop one, desktop two. Ok, sencillamente, por acá, conozco del sistema, con live meeting, el live meeting, contenido, partir, share, primer texto. ¿Vale? Entonces todos están viendo mi desktop. ¿Acá? Entonces aquí está mi desktop, en este caso. Y vemos un dashboard. Por ejemplo, error de implementación a nivel de cliente. Interesante que haya aparecido. No se pudo implementar el software en la máquina W72PC. Por ejemplo, si vamos a la parte de software, yo ya cargué previamente un software que por ejemplo es el blog de notas XML. De tal manera que en este caso, según el estatus, nos muestra que este blog de notas XML, computador Microsoft Corporation, 1.2 megas, implementado, que ya está con la orden, en dos equipos independientes de ellos. Si vamos a explorar las propiedades, pues vean que va a arrancar un aplicativo que tenemos que haber descargado previamente, si no va a empezar a descargarlo, instalarlo.
que es el Windows Intune Software Publisher, ¿vale? Carga una API credenciales, voy a congelar segundo pantalla para ingresar las credenciales pertinentes. Entonces esto va a tomar unos segundos, ¿vale? Okay. Entonces entró con éxito. Entonces vamos a visualizar la regla de implementación de software que creamos para este propósito. Microsoft Corporation, bloque de notas XML 2007, descripción, pues la misma AMP. Entonces observen que podemos involucrar en la regla, digamos en las reglas de implementación a nivel de 32 o de 64 bits. Que podemos involucrar cualquier sistema operativo o desde XP, desde Vista a Windows 7. Podemos inclusive decirle que si tienen solamente esta versión del sistema operativo, haga el respectivo despliegue. Si deseamos proporcionar una línea de comandos, podemos perfectamente hacerlo. ¿Vale? Entonces, ya con esto, ya podemos hacer una implementación de un software después de su carga y con el fin de que pues, los usuarios ya puedan tener acceso al mismo. Antes de continuar, vamos a ir a equipos. Fíjense que, bueno, no tengo creado grupos en este caso, para efectos prácticos de la demostración, que estos equipos pues ya se han reportado previamente y que pues requieren sus actualizaciones. Pues vemos que estos equipos ya están registrados en el servicio, ¿sí? Que son dos Windows 7 Enterprise. Si buscamos en inicio todos los programas, buscamos algo que se llama Windows Intune Center y vamos a entrar a algo que se llama actualizaciones de Windows Intune. Entonces vamos a ir a algo que se llama buscar actualización. Fíjense que va a ir a hablar este equipo con el data center de Windows Intune con las respectivas credenciales que tenga este equipo matriculadas en la organización para este servicio y va a desplegar. Bien, se dispone un despliegue de software que debe realizar, ¿vale? Entonces nosotros aceptamos o esperamos a la hora donde se tiene programado el despliegue. Entonces vean, hay una instalación actualizada, lista para instalar, ¿vale? Entonces vamos a decirle instalar ahora o revisar e instalar. Entonces vamos a revisar. Vamos a instalar XML Notepad 2007. Entonces nos aparece el nombre, la descripción y el tamaño. Entonces le vamos a dar instalar. Entonces ya se descargó. Va a preparar su instalación. ¿Vale? Si hay algún inconveniente en su despliegue o algo por el estilo, pues ese rol lo va a desplegar en la consola. ¿Vale? Entonces vamos a checar de una vez. ¿Sí? No falte nada. Entonces vean que apareció el shortcut, el icono, ya tenemos desplegada la aplicación, nosotros ingresamos en estos instantes, vean que el despliegue se ha hecho con éxito. ¿Vale? Vamos a inicio, fíjense que ahí está el acceso directo. ¿Vale? Voy a ir a mostrarles otro equipo, que es este. Para efectos de comprobación vamos a ir a equipo, a C, a archivos de programa. No tenemos nada relacionado con XML Notepad en la carpeta de 32 bits ni en la carpeta de 64. ¿Sí? Solamente los agentes de Windows Intune y no más, ¿vale? Es lo único que tengo. Y Silverlight, que es lo único que tengo instalado. Y solamente las actualizaciones básicas, creo que en este o en el otro. Sencillamente voy, busco las actualizaciones. Esperamos unos instantes.
va a tomar un tiempito, ¿sí? Mientras concilia que lo que realmente necesita. Para ir cerrando, nosotros vimos que era Windows Intune, que vimos lo de los grupos, que es necesario para el sistema del despliegue del software. Adicionalmente vimos lo que es cómo hacer este despliegue, cómo funciona y la propia demo. Y pues algunos tips. Vean, digamos, estamos repitiendo lo mismo. Y ya con esto pues estamos realizando pues el mismo despliegue del software. ¿Vale? Instalación. Vamos al Explorer de Windows. Vamos a ir a C. Vamos a ir a archivos de programa. Aún no hay nada. 32. Gracias. Entonces vamos ahí, esperemos unos instantes mientras hace el respectivo despliegue. Vean que aquí aparece la carpeta, el despliegue y su instalación completa. Bien. Entonces entramos. Instantes para que podamos comprobar que esto entró con él. ¿Vale? Y bueno, pues aún nos queda un sitio por checar, que es la consola de administración de Windows 5. Está tomando tiempito de eso y la máquina. Hay que entender que la máquina actualiza en el mismo disco. Pero bueno, ya cargó. Perfecto. Bien, permítame en unos instantes, cambio el otro escritorio. Voy al browser. Voy a software. Instalación pendiente. Nos dice que hay una instalación, entre comillas, a medio terminar. Falta otro equipo. Pendientes. A ver. Vamos a refrescar la consola con F5 y esperar a ver que tome unos instantes. Intentado, sí, está la error pendiente. Entonces tenemos que esperar a que haga el respectivo refresh. Entonces, permítame un segundo, voy a reiniciar para ver si pronto alcanzamos en el tiempo de estación del webcast que reclama. Entonces, podemos ver inclusive todo el tema de la administración del almacenamiento, ¿cierto? Que bueno, que estoy utilizando el almacenamiento de Windows 5 que me brinda este servicio. Entonces, normalmente tenemos las 2 gigas, pero tenemos la posibilidad de adquirir pues más almacenamiento pues para estos casos. Vea que ahora solamente tenemos un software que está delgado en el almacenamiento. Miren, en este caso, que ya los equipos, bueno, pues no hubo necesidad de reiniciar el otro. Ah, bueno, sí, hay instalación pendiente. Por ejemplo, instalación pendiente, por ejemplo, están los famosos filtros. Podemos ver, bueno, estos equipos tienen instalación pendiente, pero pues aún no, no se han reportado, pero pues sabemos que pudo desplegar con éxito. Al ser un MSI, pues obviamente pues va a haber una automatización en estos casos, ¿sí? Que pues tenemos una ventaja por adelante en este. Tenemos que esperar un rato más, un tick más, para culmina ese despliegue. Entonces también nosotros tenemos la posibilidad en otros temas informativos, ¿cierto? Ya más para la charla, que podemos poner ejemplo,
integrar los contratos de licenciamiento, de tal manera que podamos, de Microsoft, podamos hacer un control del licenciamiento que están instalados en nuestras máquinas versus a lo que tenemos derecho o comprar. También podemos generar los informes de qué software está instalado en las máquinas, de tal manera que podemos cargar este informe y podemos ver una vista más detallada en este caso. Entonces, fíjense, por ejemplo, puede haber un informe de qué software se instala en la máquina. Hay que tener en cuenta que, digamos, por ejemplo, este ambiente fue recién desplegado, ¿vale? Entonces, esto normalmente toma un tiempo a que las máquinas hagan su respectivo reporte, ¿sí? En este caso, podemos conocer lo que tiene pues, el equipo en estos instantes. Todavía está pendiente, pues, digamos, el propio despliegue. Por el momento no ha habido alguna respuesta de vuelta, ¿sí? Bien. Pues esto va a tomar un tiempo, pues igual esto hay que entenderlo, ¿vale? Pero pues podemos ver que con solamente ya le ha dado la orden, pues ya se hizo el respectivo. Bueno, sin más preámbulo, pues ya pasamos a la parte de finalización, preguntas y respuestas, pues para culminar este webcast de Mike.